¿Puede un cristiano ser salvo sin ser bautizado en agua? Observa con mucha atención este video y multiplícalo urgente con alguien. ¡Qué impresionante! ¡Wow! Hoy vamos a hablar de algo que divide iglesias, incomoda pastores y expone corazones: el bautismo en agua. Y lo que vas a escuchar no es opinión, es revelación bíblica pura. Porque hay una diferencia abismal entre creer emocionalmente y obedecer radicalmente. Y esa diferencia determina tu destino eterno. Empecemos por lo más incómodo. Hoy, en pleno siglo XXI, existen millones de creyentes que dicen amar a Cristo, que cantan en las iglesias, que levantan las manos en adoración, pero que jamás han dado el paso del bautismo porque lo consideran opcional, simbólico, innecesario. Dicen: lo importante es creer en el corazón. Dios ve mi fe interior. El agua no salva a nadie. Y tienen razón en una cosa: el agua, por sí sola, no salva a nadie. Pero lo que sí salva es la obediencia radical al mandato de Dios. Y ahí es donde todo se derrumba. Porque cuando rechazas obedecer lo que Dios ordenó claramente, no estás demostrando fe, estás demostrando rebeldía. Y la rebeldía nunca ha sido señal de salvación. Vamos directo a la Escritura. En Marcos 16, versículos 15 y 16, Jesús dice esto textualmente: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lee eso de nuevo. Jesús no dijo: el que creyere será salvo, y luego, si quiere, que se bautice. No. Él conectó la fe y el bautismo en una sola frase, en un solo mandato. La fe sin el bautismo es una fe incompleta, desobediente, cuestionable. Ahora, muchos dirán: pero el ladrón en la cruz no se bautizó y fue salvo. Correcto, pero ese ladrón vivió y murió bajo el antiguo pacto. Él no tenía acceso al bautismo cristiano, porque el nuevo pacto aún no había sido establecido. Jesús todavía no había muerto, resucitado ni dado el mandamiento del bautismo a la iglesia. Usar al ladrón en la cruz para justificar la desobediencia es torcer las Escrituras. Es buscar excusas donde Dios no las dio. Porque desde Pentecostés en adelante, el bautismo es el sello público de la fe genuina. Y aquí viene algo que muchos no quieren oír. Si tú dices que crees en Jesús, pero te niegas a obedecerlo en lo primero que Él te mandó hacer, entonces tu fe no es fe. Es emoción religiosa. Es sentimentalismo espiritual. Porque la fe verdadera siempre produce obediencia. Santiago 2, versículo 17, lo dice sin rodeos. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el bautismo es la primera obra visible de una fe invisible. Es el momento donde tu corazón privado se convierte en testimonio público. Ahora presta atención a esto. En Hechos 2, versículo 38, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó el primer sermón de la iglesia y dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Notaste la secuencia? Arrepentimiento, bautismo, perdón, Espíritu Santo. No dijo: arrepiéntanse y ya. No, el bautismo estaba integrado en el proceso de salvación. Y lo más impactante es que ese mismo día, 3,000 personas fueron bautizadas. 3,000. No esperaron semanas. No dijeron: voy a pensarlo. No preguntaron si era opcional. Obedecieron inmediatamente. Porque entendieron algo que hoy muchos han olvidado: que la obediencia rápida es señal de un corazón verdaderamente transformado. El bautismo no es un ritual vacío, es un pacto. En Romanos 6, versículos 3 al 4, Pablo explica el significado espiritual del bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Entiendes lo que esto significa? El bautismo es la representación física de una realidad espiritual. Cuando desciendes al agua, estás declarando: mi viejo hombre murió. Cuando eres sumergido, estás siendo sepultado con Cristo. Y cuando sales del agua, estás resucitando a una nueva vida. No es teatro, no es tradición. Es el lenguaje visible de lo que Dios ya hizo invisible en tu espíritu. Y cuando tú te niegas a bautizarte, estás rechazando participar en la muerte y resurrección de Cristo de manera pública. Estás diciendo: yo creo en mi corazón, pero no voy a demostrarlo ante el mundo. Y eso, hermano, eso es cobardía espiritual. Porque Jesús dijo en Mateo 10, versículo 32, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El bautismo es tu confesión pública. Es tu declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Es el momento donde le dices al enemigo: ya no soy tuyo, ahora pertenezco a Cristo. Y si tú te avergüenzas de dar ese paso, entonces Cristo se avergonzará de ti delante del Padre. Pero lo peor viene ahora, porque hay iglesias enteras enseñando que el bautismo es solo un símbolo bonito, una tradición opcional, algo que puedes hacer cuando te sientas listo. Y eso es una mentira del infierno. Porque en ninguna parte de la Biblia encontrarás a alguien que creyó en Jesús y luego esperó meses o años para bautizarse. En Hechos 8, versículos 35 al 38, Felipe predica a un etíope, y cuando el etíope entiende el evangelio, inmediatamente dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Y Felipe lo bautiza en ese mismo instante. No hubo clases de nuevos creyentes. No hubo periodo de prueba. Hubo fe y obediencia inmediata. Porque eso es lo que produce el verdadero arrepentimiento. Acción inmediata. Y cuando tú pospones el bautismo, cuando dices, algún día lo haré, estás revelando que tu corazón no está verdaderamente rendido a Cristo. Estás jugando con Dios. Y Dios no juega. Ahora escucha esto con atención. El bautismo no te salva por la acción del agua, pero sí es la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro 3, versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. ¿Ves? No es magia, no es el agua. Es la respuesta de un corazón que ha sido transformado y que ahora responde con obediencia. Pero si no hay respuesta, si no hay obediencia, entonces no hay transformación real. Es así de simple, y así de aterrador, porque puedes estar sentado en una iglesia, cantando canciones, levantando las manos, creyendo que estás bien con Dios, y en realidad estar viviendo en desobediencia total. Y la desobediencia nunca ha sido compatible con la salvación. Entonces la pregunta no es, ¿el agua me salva? La pregunta es, ¿estoy dispuesto a obedecer todo lo que Cristo mandó? Porque si tu respuesta es no, si hay condiciones, si hay excusas, entonces tu fe es falsa. Es una fe de conveniencia, una fe que quiere el cielo pero no la cruz, que quiere la gloria pero no la muerte al yo. Y esa clase de fe no salva a nadie. Jesús dijo en Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, si me amáis, sientan cosas bonitas por mí. Dijo, guarden mis mandamientos. Y el bautismo es un mandamiento, no una sugerencia, no una opción, un mandamiento. Y si tú lo ignoras, estás demostrando que no amas a Cristo. Estás demostrando que tu fe es superficial, emocional, religiosa, pero no verdadera. Ahora, si llegaste hasta aquí, y el Espíritu Santo está tocando tu corazón, si algo dentro de ti está siendo confrontado, quiero que escribas en los comentarios, yo obedezco a Dios.